Ok, chicos, entonces la semana pasada habíamos quedado justamente en esta parte, ¿verdad? De medidas de composición. Y va a ser muy importante que ustedes aprendan a determinar cómo se saca, ¿verdad? La fracción másica, la fracción molar, la concentración molar. Eso lo tenemos que tener completamente claro para poder hacer los cálculos que vamos a tener que realizar. Entonces, si tienen alguna duda con esto, nada más me dicen para volvernos, porque esto va a ser fundamental. Ya van a ver que los cálculos se van a volver un poco largos, pero todo consiste básicamente en que tengamos bien claros los conceptos. Entonces, para iniciar, vamos a ver lo que es la ley de Raoult. Entonces, nos dice que esta ley es válida para sistemas a presiones de bajas a moderadas y en general es para sistemas que incluyen especies químicas similares. Entonces, esta ley prácticamente nos está implicando dos cosas, que la fase vapor sea un gas ideal. ¿Por qué está implicando que la fase vapor sea un gas ideal? Porque nos habla de que la presión tiene que ser de baja moderada. Y también habla sobre especies químicas similares. Entonces, cuando nos hablan de especies químicas similares, nos está diciendo que la fase líquida es una disolución ideal, básicamente. Entonces, pero nosotros tenemos una ventaja, y es que vamos a empezar a hacer los cálculos como si las cosas fuesen ideales, pero esta ley tiene una modificación. ¿Y qué es lo que hace esta modificación? Elimina la restricción de especies químicas similares, es decir, elimina esta idealidad de suposición de la fase líquida. La suposición de idealidad de la fase vapor, esa sí no, a través de esa modificación no se puede eliminar. Entonces, con mucha frecuencia, el comportamiento de las disoluciones ideales se aproxima, ¿verdad?, por fases líquidas donde las especies moleculares no son muy distintas en tamaño, pero sí de la misma naturaleza química. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener mezclas, por ejemplo, si ustedes tienen N-hexano con N-heptano o tienen una mezcla de etanol-propanol, ustedes pueden aproximarlo mediante esta ley. ¿Por qué pueden aproximarlo mediante esta ley? Porque son especies químicas que son similares. Ahora, ¿qué es lo que nos dice básicamente esta ley? Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, básicamente lo que nos dice es que la fracción molar de la fase vapor, ¿verdad? Que es lo que aquí llamamos como Y, si lo multiplicamos por la presión del sistema, va a ser igual a la fracción molar en la fase líquida por la presión de saturación del componente a la temperatura del sistema. Entonces, vean que parece ser una ley en realidad bastante sencilla, pero vemos que esta ley nos está incluyendo acá la presión de saturación de la especie. Entonces, recordemos que la presión de saturación de las sustancias nosotros la podemos sacar mediante una ecuación, que la vamos a ver más adelante, que tenía un A, que tenía un B y un C, que esos A, B y C eran característicos para cada sustancia, pero lo más importante de todo eso es que esa presión de saturación tenía una T ahí de temperatura. Entonces, esa presión de saturación, por eso se los coloco acá, a la temperatura del sistema. Entonces, esa presión de saturación siempre van a tener que determinarla a la presión que está el sistema. Entonces, muchas veces van a tener que determinarla varias veces. Ahora bien, a partir de eso, ¿verdad? De ver que esta ley es válida para un sistema que requiere que pueda yo determinar una presión de saturación, de ahí se deriva una limitación que tiene esta ley, y es los que les pongo justamente aquí abajo, que va a aplicar solo a especies a las cuales se les conoce su presión de vapor. Para ello, para yo poder conocer la presión de vapor de un sistema, o también se requiere, ¿verdad?, que las especies sean subcríticas. Entonces, ¿qué quiere decir que una especie sea subcrítica? Lo que quiere decir es que la temperatura a la cual yo tengo mi sistema sea menor que la temperatura crítica de las especies. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, porque es una restricción. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos una mezcla de A más B y nuestro sistema está a una temperatura de 27 grados. Pero si la temperatura crítica, ya sea de A o ya sea de B,
es menor que 27 grados, yo no puedo aplicar esta ley. ¿Por qué? Porque yo requiero determinarle la presión de saturación. Entonces yo necesito poder sacarla. Y para ello, entonces, como regla general, siempre que la temperatura de aplicación o del sistema sea menor que la temperatura crítica de las especies, yo voy a, digamos, a tener que pensar si puedo o no utilizar esta ley. Entonces, una característica que es muy importante y útil de esta ley es que resulta válida para especies que se aproximen a la humanidad. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las restricciones que tenía esta ley era la de que fuesen especies químicas con composición similar. Pero, por ejemplo, si yo tengo que la composición de una mezcla en su fase líquida, por ejemplo, es un X1 igual a un 90% y un X2 igual a un 10%, podríamos decir que eso es prácticamente el componente 1. Entonces, por eso es también que cuando ustedes vean que las fracciones moles, ¿verdad?, sean muy próximas a la unidad, aunque las especies químicas no sean tan similares, podría utilizarse esta ley. ¿Todo claro con eso? Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a definir que una especie sea subcrítica? Sí. Entonces, repitiendo lo de las especies subcríticas. Entonces, tenemos que esta ley va a aplicar solo para especies a las que se les conoce, ¿verdad? Como lo pongo acá, supresión de vapor. Y entonces uno requiere que las especies sean subcríticas. ¿Qué quiere decir que las especies sean subcríticas? Que no han llegado al punto crítico. Entonces, por ejemplo, recuerden, voy a hacerles el ejemplo con si fuese una sustancia pura. Recuerda que cuando teníamos el diagrama de una sustancia pura, aunque esto es para mezclas, ¿verdad? Nosotros teníamos por aquí un punto crítico. Entonces, para condiciones que sean subcríticas, quiere decir que sean condiciones que están por debajo del punto crítico. Eso era para una sustancia pura, pero recuerden que nosotros teníamos, voy a ir a buscar esa diapositiva para que quede bien claro. Recuerden que nosotros tenemos todo esto de acá como una línea, ¿verdad? De esa línea que va definiendo las especies críticas de cada uno de los puntos del sistema. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla en el cual esta es la composición, ¿verdad? Y buscamos esa línea donde está el punto crítico y este es el punto crítico, eso quiere decir que yo no podría usar esa ley si para cualquiera de las dos condiciones la especie se encuentra más allá de ese punto. Es decir, yo lo puedo utilizar si la temperatura para cada una de las especies por separado está por debajo de ese punto crítico. Es decir, si yo tengo a la sustancia 1 y a la sustancia 2, yo me fijo la temperatura. Y esta temperatura del sistema, ¿verdad? Digamos que es de la especie 1 más la especie 2, esa temperatura del sistema tiene que ser menor a la temperatura crítica de la especie 1 y a la temperatura crítica de la especie 2. Por eso es que dice que se requiere que las especies sean subcríticas. Es decir, que la temperatura del sistema sea menor que la temperatura crítica de las especies. Ahora sí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Ok, entonces, ¿cuáles son los cálculos que nosotros, entonces, digamos que ya nosotros logramos verificar que se cumplen las condiciones. Entonces, ¿cuáles condiciones se cumplen? Específicamente que tenemos una presión de baja moderada y que las especies químicas poseen similitud entre ellas, o bien que tengo una especie que está en un gran porcentaje, digamos un 90, un 95% en fracción mol. Entonces podríamos aproximarlo como que solamente existe ese, ¿verdad? Entonces ya pasamos a esas pruebas y ahora vamos a decir, ok, ahora sí vamos a los cálculos de los puntos de rocío y de burbuja. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular un punto de rocío y un punto de burbuja con esta ley? Entonces, aquí se los hago como por casos. Vamos a tener un caso en el que ustedes van a poder determinar
la presión de burbuja, otra la de rocío, la temperatura de burbuja o la temperatura de rocío. Básicamente, para cada uno de estos casos, ¿qué es lo que va a pasar? A ustedes, cuando, por ejemplo, tienen que calcular la temperatura de burbuja, ¿qué van a decir? Ok, el problema por lo general les va a dar la fracción molar en la fase líquida. Entonces, recordemos que la fracción molar en la fase líquida es este XI que vemos por aquí. Y le va a dar también la presión del sistema. Entonces, cuando ustedes ven que en un problema les dan ambas cosas, ¿verdad? Esa fracción, perdón, molar de la fase líquida y la presión, ustedes dicen, ok, posiblemente lo que a mí me van a pedir determinar es una temperatura de burbuja. Y así sucesivamente. Entonces, aquí, como para cada una de las condiciones, les pongo qué le van a dar en el ejercicio. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes van a venir a determinar? Entonces, van a tener que calcular ya sea la fracción molar de la fase líquida y la temperatura, o la fracción molar de la fase a vapor y la temperatura, o los correspondientes pero con presiones. Entonces, digamos que estamos en el caso número 1, que es cuando queremos determinar entonces esta P de burbuja. Entonces, partimos de la ley que acabamos de ver. Entonces, esa ley sería esta, ¿verdad? Ahí estamos partiendo de la ley como general. ¿Y qué es lo que va a suceder? Veamos que cuando tenemos que calcular la P de burbuja, dice dadas X, Y y T. Entonces, vean que como me dicen dadas X, Y y T, es eso lo que yo les encierro a ustedes aquí en verde. Pero ustedes me pueden decir, pero aquí me dicen que me están dando T y ustedes me están cerrando la presión de saturación de la sustancia. Entonces yo le voy a decir, sí, ¿por qué? Porque recordemos que esta es la expresión por la cual yo obtengo esa PI de saturación. Y esto es el exponencial de esa constante A, que es característica para cada sustancia menos B entre T más C. Entonces, con esta expresión hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dependiendo del libro que ustedes utilicen, estas constantes A, B y C van a estar expresadas para una temperatura en grados Celsius. Pero en otro libro ustedes pueden encontrar que este A, B y C, esta temperatura tienen que usarla en Kelvin. Y así van a depender también las unidades en las que les dé esta presión de saturación. Entonces, no, como consejo, siempre que busquen un A, un B y un C, revisen en la misma fuente de donde lo están tomando, en qué unidades tengo que utilizar esta temperatura y en qué unidades me va a dar esta presión de saturación. Entonces, estábamos de que por qué yo les había encerrado esta PI de saturación, si lo que me dicen que cuando yo tengo que calcular la P de burbuja, lo que me iban a dar eran T, pero vean que si tengo T y yo conozco la sustancia, tengo A, tengo a B y tengo a C, entonces por lo tanto ya tengo a esa PI de saturación. ¿Todos claros con eso? Sí, bueno. Entonces, lo que yo les encierro aquí en verde es lo que a ustedes en el problema les van a estar dando. Ahora, yo tengo dos variables que están como desconocidas, que son esta Y y esta P, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace para resolver el sistema? Aplican sumatoria a ambos lados. Y entonces van a decir, ok, la sumatoria de todas las fracciones molares en la fase vapor, o sea, esta sumatoria de Y tiene que ser igual a 1. Y entonces, si esto es igual a 1, ya yo obtengo que la presión va a ser igual a la sumatoria de cada una de las fracciones molares en la fase líquida por cada una de las presiones de saturación. Es decir, esta fórmula que les coloco acá como número 1. ¿Por qué se los coloco como número 1? Porque esta presión es lo primero que ustedes van a poder determinar. Una vez que conocen esto, despejan de aquí el Y, ¿verdad? La fracción molar en la fase de vapor, y obtienen que sería XY por P entre P, pero ya conocen esta P, ¿verdad? Porque la acaban de calcular en 1. Entonces así ya ustedes van a poder determinar la fracción molar en la fase vapor. Ahora bien, vea que esto tiene como subíndice I, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros tenemos un sistema que es binario, yo voy a tener que desarrollar esta sumatoria. Entonces, esta sumatoria va a ser la fracción
molar de la fase líquida del componente 1. Y aquí volvemos a lo importante. Recuerden quién es el componente 1, ¿verdad? Habíamos hablado que el componente 1 iba a ser el clave ligero por la respectiva, ¿verdad? Presión de saturación más X2, que ¿quién es X2? X2 sería la fracción molar de la fase líquida del otro componente. Y como nosotros vamos a trabajar con mezclas que son binarias, entonces este X2 correspondería a la fracción molar de la fase líquida del componente clave pesado por su respectiva presión de saturación. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí al inicio es del componente clave ligero. Entonces, el componente clave ligero va a tener una respectiva composición y una respectiva presión de saturación. ¿Por qué? Porque esta B y esta C dependen de la naturaleza de la sustancia. Y esta segunda parte va a corresponder a el componente clave pesado. Igual, porque tiene su respectiva composición y su respectiva presión de saturación, porque igual este A, este B y este C son característicos para ese otro componente. Entonces, dice que eso va a ser igual, que esa presión, ¿verdad? Va a ser igual, entonces, a la fracción molar de la fase líquida por esa presión de saturación más, y aquí lo único que se hizo fue, esta X2, recuerden que se supone que ustedes dicen que X1 más X2, eso tiene que ser igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las sumatorias siempre, ya sea de XY o las sumatorias de YI, son iguales a 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo X2, para dejarlos nada más en términos de X1, es decir, de la composición del componente clave ligero, yo diría que X2 es igual a 1 menos X1, que es esto que está colocado acá. Y entonces, aquí lo que se hace para pasar para el otro lado simplemente es multiplicar este por este y este por este. Entonces me quedaría este término, es este término de acá. Y entonces me quedaría 1 por P2 de saturación, es este P2 de saturación, y menos, ¿verdad? X1 por P2 de saturación, que sería este término que está acá. ¿Y cómo llegamos acá? Básicamente sacamos a factor común este término. Entonces, la presión de ese sistema va a ser igual a la presión de saturación del componente clave pesado, ¿verdad? Porque tenemos un 2 acá, más la presión de saturación del componente clave ligero, ¿verdad? Este, menos la presión de saturación del componente clave pesado por la composición molar de la fase líquida del componente clave ligero. Entonces, prácticamente aquí les estoy dando la expresión despejada, ¿verdad? De cuando le piden sacar un P de burbuja para una mezcla que es binaria. Y entonces, luego ya ustedes cuando saben esta P, ¿qué es lo que van a venir a hacer? Van a utilizar esta ecuación número 2 y ya ustedes van a poder sacar el Y1 y van a poder sacar el Y2. Es decir, lo que yo hice acá fue transformarles esta expresión en esta otra, simplemente para que ya tengan ahí la expresión para cuando una mezcla es binaria. Y ya una vez que entonces conocen este valor, ya conocen esto que está acá. Y ya pueden entonces calcular la fracción molar de la fase de vapor. ¿Todos claros hasta ahí? Digamos que esta expresión de acá es como la 1 cuando la mezcla es binaria. Y las mezclas van a ser binarias porque si los sistemas tienen más se va a complicar mucho. ¿De acuerdo, chicos? ¿Llevan alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, si no tienen dudas hasta el momento, igual recuerden que me pueden escribir al chat ahí por mensaje directo. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la P de rocío. Entonces, recuerden que cuando sacamos lo de la P de rocío, habíamos dicho que iban a estar dadas Y y T, ¿verdad? Según esto. Entonces, si están dadas Y y T, es lo que yo les marco acá en verde. Tienen Y y T, digamos, pero recuerden que les marco esa presión de saturación porque es la que salía de la ecuación esta, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más bien vamos a despejar para las XY. Y lo vamos a hacer igual en sumatoria. Entonces, despejo de esto para XY, saco sumatoria a ambos lados. Esto digo que es 1 y despejo para presión.
Entonces, una vez que yo realizo este procedimiento, ¿verdad? Esta presión, lo que va a pasar es que todo esto que está aquí pasa aquí a dividir, como lo que les marco aquí en 1. Entonces, ¿por qué les marco hasta el final esto con 1? Porque es lo primero que ustedes van a poder determinar. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que ustedes conocen es la fracción molar de la fase de vapor y la presión de saturación. Entonces, aquí no se los desarrollé para una mezcla binaria, pero sería prácticamente lo mismo, porque entonces ustedes van a decir que, o sea, no es lo mismo, análogo a lo que vimos anteriormente, que P es igual a 1 dividido entre Y del componente 1 entre P1 de saturación. Yo algunas veces, para no estar escribiendo como SAT, lo que hago es que le pongo como un asterisco, por aquello que vean que en algún momento les pongo ese asterisco, no se me pierdan. Más Y2 entre P2 de saturación. Y ustedes, si no le mencionan ese Y2, ustedes lo pueden intuir, porque ustedes van a saber que Y1 más Y2, es decir, la composición o la fracción molar de la fase vapor del componente clave ligero más la fracción mol de la fase vapor del componente clave pesado tiene que ser igual a 1. Entonces, ustedes, este término de acá, lo podrían transformar en 1 menos Y1. Y así podrían sacarlo. O hacen antes esta diferencia, ¿verdad? Haciendo 1 menos Y1 igual a Y2 y vienen y colocan entonces ese valor de Y2 acá. Ok. Entonces veníamos de que por qué les había puesto de primero este con 1, porque es lo primero que ustedes van a poder determinar. Una vez que ya ustedes saben esta P, vienen y la meten aquí y ya van a poder determinar. Entonces, ambas X, X1 sería igual a Y1 entre P1 de saturación por P y X2 sería igual a Y2 por P2 de saturación por P. ¿Cierto? Ahora, cuando nos piden estas P, todo es muy sencillo. Básicamente se reduce el sistema, ¿verdad? A hacer ahí como una sumatoria. Les doy las sumatorias por si luego más adelante tienen un sistema que no es binario, ¿verdad? Y más bien tiene 3 componentes. Entonces ustedes nada más agregan un componente más ahí. Entonces, cuando lo estamos viendo así es muy sencillo, pero cuando ya nosotros nos pasamos a tener que determinar las temperaturas de burbuja o de rocío, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta variable que yo tengo acá, ¿qué está metido? La temperatura. Entonces, vamos a tener que hacer un sistema como, pueden hacerlo como iterativo o pueden empezar o pueden despejarlo tal vez en la calculadora o en un Excel, como ustedes gusten hacerlo. Entonces, recordemos que cuando nos pedían la temperatura de burbuja, nos iban a dar XY y P, ¿verdad? Según esto. Entonces, si a nosotros nos están dando eso, eso es lo que esperamos ver en verde, ¿verdad? Aquí está, XY y P. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos sumatoria a ambos lados. Sabemos que la sumatoria de estos es igual a 1. Entonces nada más me queda como que P es igual a XY por PI de saturación. Pero recordamos que la PI de saturación es igual al exponente, ¿verdad? Que eso se los pongo así, pero si ustedes lo quieren como poner en la calculadora, esto es igual a E elevado a la A1, bueno, a la A del componente I menos BI entre T más CI. ¿Cierto? Nada más es porque si ustedes deciden configurarlo en Excel, entonces tienen que poner la expresión EXP. Y entonces, una vez que ustedes tengan este sistema, van a tener que resolverlo para temperatura. Entonces, ¿cuál es una forma de resolver este sistema para temperatura? Una sería, por ejemplo, si la mezcla es binaria, nosotros vamos a tener que esa sumatoria se nos va a transformar en X1, ¿verdad? Del componente clave ligero, por E elevado a la A del componente 1 menos B del componente 1 entre T más C del componente 1. Más lo mismo, pero del 2, ¿verdad? Es decir, X2
por E elevado a la A del componente 2 menos B del componente 2 entre T más C del componente 2. ¿Cierto? Ahí la tenemos desarrollada para un sistema binario. Todo eso es igual a P. Pero entonces, si yo paso, perdón, si yo paso esta P que tengo acá para este lado, la pasaría como menos P. Entonces, básicamente yo tendría que 0 es igual a todo eso menos P. Y coloco eso en la calculadora. Lo que pasa es que muchas veces, como podemos ver, ya es una expresión bastante grande. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Esta T, que es la misma que esta T que está acá. O sea, lo que yo ando buscando es el valor que hace que esto sea igual a 0, ¿verdad? Según el despeje de esta ecuación. Y ese valor va a ser el valor de la temperatura. Pero como queda metida entre esos exponentes, muchas veces la calculadora no lo va a soportar. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Poner esta expresión en un Excel, toda esta expresión, y dejar esto como una incógnita. Entonces, si eso queda como una incógnita, luego ustedes nada más batean valores de temperatura de forma tal que vean cuando les da aproximadamente la función 0. Y cuando les da 0, entonces ya saben cuál fue el valor de temperatura que ustedes batearon y ya tienen resuelto el sistema. Otra vez que lo intenten en sus calculadoras, a ver si soporta el sistema. ¿Todos claros? Ah, bueno. Ahora, una vez que ya tengo resuelto esto, ya se me simplificó la vida, ¿verdad? Porque entonces ya yo voy a saber P. O sea, el problema va a ser para averiguar esa P, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que resolver primero el sistema para esa temperatura. Y una vez que ya entonces tengo esa P, ya yo puedo venir aquí y calcular cada Y o cada fracción molar, ¿verdad? De la fase vapor para el sistema en el estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, sería Y1 es igual a X1 por la P1 de saturación entre la P y calculo también mi Y2, o sea, mi fracción molar en la fase vapor para el componente clave pesado sería igual al X2 por la presión 2 de saturación entre P. ¿Y por qué? Porque si ya yo tengo la temperatura, ya yo puedo calcular esto muy fácilmente, ¿cierto? Si ya yo sé la temperatura, ya estas presiones de saturación no voy a tener ningún inconveniente en calcularlas. Entonces, lo primero que sacan es lo que les pongo acá con número 1 y luego cuando ya conozco la temperatura, lo que coloco acá como número 2. ¿Todo claro con este tipo de ejercicios? Cuando son como de averiguar de sacar el sistema igualándolo a 0. Ok. Ahora, vamos a tener otro caso, que es cuando tenemos que sacar la temperatura del rocío. Entonces, recuerden que cuando tenemos que sacar la temperatura del rocío, si nos devolvíamos a lo que había colocado acá adelante, que decía que yo les iba a dar, bueno, el problema les va a dar es el Y y el P. Entonces, eso es lo que esperamos ver marcado en verde. Y y P, ¿verdad? Va a estar dado de forma análoga, ¿verdad? Esta es la expresión general de la ley. Despejo, saco sumatorias, esto es igual a 1 y despejo para P nuevamente. Entonces, vea que aquí incluso el sistema se nos va a hacer más grande, porque cuando yo despeje para P aquí, vemos que nos queda aquí en el denominador la PI de saturación, pero no conocemos temperatura, ¿verdad? Recordemos que esta es la expresión para la presión de saturación y entonces de aquí a acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Cambiando esto por esto. Entonces vamos a tener que resolver este sistema, ¿verdad? Que marqué en 1 para la temperatura, de la misma forma que lo hicimos antes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una mezcla, si tenemos que el sistema es binario, entonces vamos a tener que P, voy a hacerme para acá mejor, vamos a tener que P es igual a 1 entre Y1 entre E elevado a la A1 menos B1 entre T más C1 más Y2 entre E elevado a la A2, perdón, menos B2 entre
bueno, C2 más T. ¿Verdad? Así nos quedaría para un sistema que es binario. Y de la misma forma, esta T que está por aquí y esta T que está por acá es lo que yo ando averiguando. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Como hicimos anteriormente, traernos la P para el otro lado, entonces la P pasa a restar, ¿verdad? Y eso sería igual a 0. Y tengo que resolver entonces ese sistema. Igual, buscando qué valor de T hace que eso me dé 0. ¿Todo claro, chicos? Una vez que conocen eso, entonces acá, bueno, se los voy a modificar en la que les suba. Este sería el punto, el paso número 2. Se me olvidó ahí ponerles 2. Pero entonces básicamente ya ustedes conocen la temperatura, entonces esto no va a ser un problema sacarlo, ya conocen la presión, ya conocen esto y ya pueden calcular cada X. Entonces ahora vamos a proceder a hacer un ejercicio como para que les quede un poquito más claro. Entonces básicamente el problema nos dice, suponiendo que esa ley es válida, realice los cálculos siguientes para el sistema benceno-tolueno. Entonces ven que aquí ya en el sistema nos están diciendo benceno 1, tolueno 2. Es decir, ya nos están diciendo directamente quién es el componente clave ligero y quién es el componente clave pesado. Nos están diciendo prácticamente, considere que el benceno es el componente clave ligero y que el tolueno es el componente clave pesado. Puede ser que en un problema ustedes no se lo digan y ustedes tengan que determinar quién es el componente clave ligero, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer los 4 casos, supuestamente. Pero probablemente 2 o 1 les queden de tarea. Entonces, aquí en el apéndice B2 del libro están las constantes para las ecuaciones de Antoine, ¿verdad? Que son estas expresiones que nosotros sacamos como que P de saturación del componente es igual a E a la A menos B entre T más C, ¿verdad? Es decir, estos valores de A, de B y de C son los que yo utilizo aquí como A, como B y como C. Entonces, ya aquí los veo, los están colocados, ¿verdad? Para el benceno y para el tolueno, para no gastar tiempo buscando eso. Y eso está en este apéndice. Entonces, ahora más tardito les subo esa parte del libro del apéndice. Entonces, vamos a ver. Aquí lo que hago es traerme el primer caso que nos preguntan, ¿verdad? Porque el primer caso que nos piden es para T de 100 y una fracción molar en la fase de vapor de 0.33 y tenemos que encontrar la P y la X. Entonces, lo que hice aquí, ¿verdad? Fue copiarles las fórmulas que ya vimos de dónde salen de lo anterior. Entonces, ¿qué es lo primero que me dicen? Tiene que sacar recuerden que lo primero que teníamos que hacer es esta, ¿verdad? Determinar esta P. Pero antes de determinar esa P, tenemos que, ya sabemos que sacar esas P de saturación, ¿verdad? Que andan por acá para que la expresión no se nos vuelva tan grande. Entonces, si nosotros sacamos eso, sería la P del componente 1 de saturación va a ser igual a E elevado a la A, pero ¿cuánto vale A del componente 1? 13,7819. Entonces va a ser a la 13,7819 menos B, pero ¿cuánto vale B? 2.726,81. Entonces va a ser 2000, ay, perdón, menos 2.726,81 dividido entre la temperatura. Ok, ahora otra cosa importante que aquí no se los indiqué es que estas constantes están dadas para utilizar una temperatura en grados Celsius y el resultado que nos va a dar de P va a estar en kilopascales.
Entonces, nos decían que la temperatura es de 100 grados. Regálenme un momento que se me van a descargar los audífonos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, me dicen si tengo que hablar un poquito más alto, es que se me descargaron, entonces estoy con el audio ahora de la computadora. Entonces, vamos a tener que esa temperatura, ¿verdad? Va a ser de 100 grados. Y le tenemos que sumar la constante C, ¿verdad? Y teníamos que la constante C era de 217,572. Entonces, es de 217,572. Entonces, cuando ustedes meten eso a la calculadora, se van a dar cuenta que P1 de saturación es igual a 180,45 kilopascales. Hacen lo mismo para la P2 de saturación. Entonces, la P2 de saturación es igual a E elevado a la A, que esa A, ¿verdad? Es de 13,9320 menos la B, que la B es de 3056,96 dividido entre la temperatura más la C, que la C es de 217,625, si no me equivoco. Ajá. Entonces, esa P2 de saturación es igual a 74,26 kilopascales. Entonces, vean que ya tengo ambas presiones de saturación. ¿Por qué? Porque si tengo una mezcla binaria, ¿verdad? Porque lo que a mí me decían que tenía esa mezcla era benceno y tolueno. Entonces, nada más tengo que desarrollar esta expresión 1 para el correspondiente, para una mezcla binaria. Entonces sería que P es igual a 1 dividido entre Y1 entre P1 de saturación más Y2 entre P2 de saturación. Entonces, una vez que tengo eso, yo puedo decir, ok, esto es igual, entonces, a 1 dividido entre Y1, pero ¿cuánto es Y1? Aquí nos decían, ¿verdad? Que Y1 era 0,33. Entonces sería entre 0,33 dividido entre P1 de saturación. ¿Pero cuánto es P1 de saturación? 180,45 kilopascales. Más Y2. No me dicen explícitamente Y2, pero yo sé que Y2, ¿verdad? Yo sé que esto que tengo acá, Y2 más Y1 es igual a 1. Entonces, Y2 es igual a 1 menos Y1. Entonces voy a copiar eso aquí. 1 menos Y1 dividido entre la correspondiente presión de saturación, que serían 74,26. Y una vez que ustedes hagan esto, esta P les va a dar que es igual a 92,16 kilopascales. Entonces, vean que ya tenemos P. Voy a llevarme esto. Entonces, si ya tenemos P, ya cumplimos, ¿verdad? Con este punto número 1. Entonces, ya ahora vamos a tener que ir a calcular el X, ¿verdad? Para cada uno de los componentes. Entonces, esa sería una de las respuestas. Y el X para cada uno de los componentes va a ser que X de 1 es igual a Y1
entre P1 de saturación por P y X2, perdón, es igual a Y2 entre P2 de saturación por P. Entonces ya ustedes aquí conocen todos los valores, ¿verdad? Ya ustedes conocen Y1, conocen P1 de saturación y ya conocen P. Conocen Y2, ¿verdad? Como 1 menos Y1, conocen P2 de saturación y conocen P. Entonces ya pueden calcular esos X. Entonces, cuando ustedes meten esos valores a la calculadora, voy a ponerles aquí lo que les debería dar. X1 les debería estar dando igual a 0,17. Y X2 ok, no tengo aquí sacado X2, pero nada más va a ser X2 va a ser igual a 1 menos 0,17. X2 es igual a 0,83. Y entonces ya también sabemos, o más bien ya conocemos todo lo que nos preguntaban. ¿Todo claro con este ejercicio? Este es del que es simple, ¿verdad? Del que yo no necesito ir a meter nada a la calculadora. Ahora, este otro que está acá, ven que siempre los que son como de P de rocío o P de burbuja son simples. Entonces, este que está acá, se los voy a poner aquí con rojo, les va a quedar de tarea para hacerles uno de cada tipo. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Prácticamente que de una manera muy, muy similar a como yo resolví el anterior. Y voy a pasarme a hacer este otro, para que este otro les quede a ustedes de tarea. Entonces, aquí más bien lo que me daban era presión y composición, bueno, fracción, ¿verdad? Molar de la fase líquida. Entonces me dicen que tengo que encontrar las Y1 y las T. Y esto que les coloco acá, ¿verdad? Es del despeje que teníamos allá. Entonces, básicamente este sistema lo vamos a tener que resolver para temperatura y una vez que conozcamos esa temperatura ya podemos venir a calcular esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este? Vamos a primero sacar cómo se va a ver este sistema. Es decir, sabemos que nuestra mezcla es una mezcla binaria, ¿verdad? Entonces, esa P se va a ver igual, va a ser igual a X1 por el exponente de A1 menos B1 entre T más C1 más X2 por el exponente de A2 menos B2 entre T más C2. ¿Cierto? Esa es la expresión si la mezcla es binaria. Nada más tengo que desarrollar esa sumatoria que viene ahí. Ahora, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que yo voy a decir? No, la verdad es que yo no tengo X2, lo tengo en términos de X1. Entonces, este X2 lo voy a transformar, ya sabemos, en 1 menos X1. Ahora, ya nosotros aquí en realidad conocemos cuáles son estos valores de X1, de A1, de B1, de C1. Entonces, conocemos todos menos las T. Entonces, ¿qué fue lo que les dije antes? Igualamos esto a 0, la expresión a 0 y pasamos la presión a restar. Entonces, sería todo esto menos P, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir. Entonces, va a ser que 0 es igual a X1. ¿Pero cuánto es X1? Según el problema es 0.33. Entonces, vamos a decir 0,33 por el exponencial
Recordemos que esto es E a la tanto, ¿verdad? Solo que para que no se me haga tan complicado escribirlo. De A1 menos B1. Entonces, recordemos que ese... Ah, bueno, yo lo tengo aquí apuntado para no estarme pasando, pero estoy usando los mismos valores de antes, ¿verdad? Ese A1, vamos a ver cuánto es que vale. Entonces, ese A1 vale 13,7819 menos B1. Entonces, o sea, la B1 quiere decir la constante para el tolueno B de la ecuación de Antoine, ¿verdad? Que serían 2726,81 dividido entre lo que yo voy a estar buscando, que es esta temperatura, más C1, que es 217,572, más 1 menos X1. Pero entonces ese X1 era 0,33, que va a multiplicar el exponencial de A2, pero A2, o sea, la constante A de la ecuación de Antoine para ahora el tolueno, ¿verdad? Es 13,9320 menos la B, que es 50,96 dividido entre la T que ando buscando más 217,625. Y entonces cuando ustedes utilicen su calculadora o Excel para calcularlo, van a llegar a obtener que esa T tiene que ser igual a 103,3 grados Celsius. Entonces ya sabemos T. Y entonces, si T es 103,3 grados Celsius, ahora ya cumplimos, ¿verdad? Con determinar esta parte, ¿verdad? De T. Ahora tenemos que cumplir con determinar Y. Entonces, si ya usé la ecuación 1 y con la ecuación 1 logré determinar esto, ahora voy a usar la ecuación 2, ¿verdad? Para poder determinar esto. Vean que en realidad ya yo ahí se los doy como siempre el 1 y el 2 de qué es lo que van a tener que hacer primero. Ahora, vamos a meter aquí una página. Ok. Entonces, ahora, si ya sabemos esa temperatura, ya podemos sacar las presiones de saturación de cada componente. ¿Por qué? Porque si yo sé que la temperatura es igual a 103,3 grados, yo ya puedo decir, ok, entonces mi P1 de saturación es igual a E elevado a la A1 menos B1 entre T más C1. Y entonces ya yo sé T, entonces ya yo sé esta P1 de saturación y yo sé que P2 de saturación es igual a E elevado a la A2 menos B2 entre T más C2. Esas constantes son las que hemos venido utilizando, ¿verdad? Y como ya yo sé T, ya yo sé esto. Y entonces Y1, que es igual a X1 por P1 de saturación entre P, y Y2 es igual a X2 por P2 de saturación entre P. Entonces, veamos, la P, ¿verdad? La P de aquí ya no la daban en el problema. La P de saturación ya la calculé. Y la X ya me la daban en el problema. Entonces ya ustedes sin ningún problema van a poder calcular cuánto es ese Y1. Y de forma análoga para el Y2, ¿qué es lo que pueden hacer en el Y2? Lo que pueden hacer es, esa P ya está dada, ¿verdad? Luego, la P2 de saturación es este que sacaron acá. Y la X2
lo que pueden hacer es, hacen 1 menos x1 y ya saben que eso es igual a x2 y entonces este es el valor que van a venir a colocar acá. Y entonces ya conocen también el y2. Lo importante entonces era más que todo cómo llegábamos a esta t, porque vean que esta t era la que me va a permitir continuar con el ejercicio, porque esa t es esta t de acá y es esta t de acá. ¿Todo claro, chicos? Sí. Bueno, entonces este que está acá es muy similar al que yo acabo de hacer. Entonces este también les va a quedar como tarea. Entonces estos dos ejercicios son los que van a tener de tarea para la próxima semana. Yo les voy a subir, bueno, les voy a habilitar en mediación virtual el espacio para que suban la tarea. Y igual la pueden hacer ya sea en parejas o la pueden hacer de forma individual. Y solamente suben un archivo por pareja. Entonces, si ahora todo está claro con esa ley que acabamos de ver, recordemos que esa ley tenía algunas limitaciones, ¿verdad? Entonces, una de las limitaciones es que es para especies que tengan una composición química similar, ¿verdad? Pero, entonces, si recordamos que esta es una de las limitaciones, la otra de las limitaciones, ¿cuál era? Era la de la presión, ¿verdad? Que funcionaba para presiones de bajas a moderadas. Pero recuerden que tenía otra restricción, y era que la especie, ¿verdad? Cada una de las especies que formaran parte de la mezcla tenían que tener un valor, o sea, tenía que poder determinarles la presión de saturación. Y entonces, eso indica que esta ley, ¿verdad? Es inapropiada para una especie cuya temperatura crítica sea menor que la temperatura a la cual está mi sistema, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Podemos utilizar entonces otra ley. Básicamente, podemos imaginarnos lo que está sucediendo en este sistema, en el cual en uno podemos utilizar una ley y en el otro tenemos que utilizar la otra ley. Entonces, si nos imaginamos este sistema, este primer sistema, tenemos que es un sistema en el cual tengo aire, que está representado de color gris, en contacto con agua líquida, ¿verdad? Eso es una superficie líquida. Entonces, ambas superficies o ambas sustancias, ¿verdad? El aire y el agua están en contacto. Esta como fase gaseosa, ¿verdad? Y esta como agua líquida. Entonces, la fracción mol del vapor de agua en el aire, por lo general uno la va a poder determinar a partir de la ley de Raoult, que se aplica, ¿verdad? Si se supone que nada del aire que está acá se me está disolviendo en la fase líquida. Es decir, yo aquí estoy considerando que el agua líquida como una sustancia pura para el sistema y yo nada más y además estoy suponiendo que nada del aire que está acá se me está disolviendo en este líquido. Entonces, si yo quisiera determinar acá algún parámetro, digamos la presión o algo así, yo puedo hacerlo. Es decir, si está migrando de la fase líquida donde está el agua a la fase vapor donde está el aire. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera más bien ver el sistema al inverso? Y yo digo, no, yo más bien lo que quisiera es determinar la cantidad, ¿verdad? O las fracciones de qué pasa cuando más bien el aire se me pasa a la fase líquida. Es decir, si yo lo que deseo es calcular la fracción molar de aire que está disuelto aquí en el agua. En este caso nosotros no podríamos aplicar la ley de Raoult y tenemos que aplicar la ley de Henry. ¿Por qué? Porque la temperatura del aire, o sea, si suponemos que nosotros tenemos este sistema a 25 grados, la temperatura crítica del aire es inferior a 25 grados. Entonces, como la temperatura crítica del aire es menor a 25 grados, nosotros no podemos usar esta ley. Tenemos que usar entonces la ley de Henry. ¿Sí queda claro eso? Estamos suponiendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo, estamos estudiando como la migración
de por qué pasarnos de una ley a otra ley, porque recordemos, la ley de Raoult tiene ciertas limitaciones. Una de ellas implicaba la presión, ¿verdad? Que fuera de bajas a moderadas. La segunda implicaba algo de que las especies químicas fuesen similares. Pero luego, más adelante, tal vez no de tiempo hoy o si no en la próxima clase, vamos a ver que esto lo vamos a poder superar mediante una modificación que se le hace a la ley. Y también teníamos una tercera condición que me hablaba de las presiones críticas. Bueno, específicamente de la temperatura crítica. Entonces, vemos, esta no nos la quitamos de encima, ¿verdad? Esta la vamos a lograr superar con una modificación pequeñita que hay que hacerle a la ley de Raoult que hemos visto, porque recuerden que esta ley, ¿verdad? Que estamos viendo, básicamente me dice Y por P es igual a XY por PI de saturación. Entonces, como vamos a ver, esta es como la forma base, pero si yo a esto le hago una modificación que vamos a ver más adelante, me quito esta restricción. Y la otra restricción que teníamos era la de la temperatura crítica. Entonces, eso de la temperatura crítica, ¿qué es lo que a mí me dice? Que cuando la temperatura crítica de mi especie es menor que la temperatura crítica del sistema, no la puedo usar. Pero entonces, cuando tengo esto, lo que hago es utilizar esta otra ley. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nos imaginamos que nosotros tenemos aquí este sistema a 25 grados. Pero ¿qué pasa? Yo quiero determinar la fracción mol de aire que está disuelto en el agua. Pero una de las especies, ¿verdad? Que es el aire, en este caso tiene una temperatura crítica que es inferior a los 25 grados que está el sistema. Entonces, para el aire yo no voy a poder usar esta ley, voy a tener que usar esta otra ley. Esa es la migración, digamos, de por qué estamos viendo ahora otra ley. ¿Les queda claro, chicos? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la forma que tiene esta otra ley. Básicamente, esta ley se suele utilizar cuando una especie está presente como un soluto muy diluido en la fase líquida. Entonces, como es de esperar, la cantidad de aire que nosotros podemos pasar, ¿verdad? Aquí o que va a estar acá como metido en la fase líquida, ¿verdad? Está realmente de una forma muy diluida. Por eso es que decimos que se utiliza para una especie presente como un soluto muy diluido en la fase líquida. Entonces, cuando eso pasa, podemos tener esta condición que es, vemos que es casi igual que la ley anterior que vimos, pero nos mete aquí una constante, que es la constante que le llamamos la constante de Henry. Entonces, aquí dice, es aplicable cuando la temperatura crítica de algunos de los componentes de una mezcla es menor que la temperatura de operación. Eso es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, esta H es la constante de la ley de Henry para el sistema. Ahora, aquí es importante saber que esta ley es función de la temperatura. La fase de vapor se considera como un gas ideal, entonces vemos que esa parte de la idealidad de los gases se me mantiene tanto en la ley anterior como en esta ley, ¿verdad? Eso no me lo he podido quitar. Y también esto, el soluto debe estar muy diluido en la fase líquida. Entonces, esas son como las condiciones que tiene esta ley. Y aquí hay estas constantes es importante saber lo que se determinan de forma experimental. Entonces, las personas las han ido definiendo en diferentes unidades. Entonces, siempre es muy importante ver las unidades en las que está reportada cada una de estas constantes. Entonces, acá estas son constantes de Henry para gases que están disueltos en agua específicamente a 25 grados. Entonces, ¿por qué les digo específicamente a 25 grados? Porque recuerde que es función de la temperatura. Entonces, como sería de esperar, ¿verdad? Si nos imaginamos que tenemos un gas que está en contacto con un líquido, ¿qué tanto puedo yo, digamos que como que solubilizar ese gas en el líquido? Va a depender de la temperatura. Por eso es muy importante que siempre verifiquen eso. Y entonces aquí tenemos diferentes gases, algunos muy típicos, el aire, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y cuál va siendo esa constante específicamente en bares.
Entonces, esta va a ser la expresión que vamos a tener que utilizar cuando queramos resolver este otro tipo de sistemas. Entonces, ¿sí les queda claro cómo se da esa migración o por qué ahora estamos viendo otra ley? Sí. Ok, entonces aquí traigo un ejercicio también para que hagamos con respecto a esta otra ley. Entonces dice, una disolución binaria concentrada en su mayor parte en la especie 2 se halla en equilibrio con una fase vapor que contiene ambas especies. Entonces, si nosotros nos imaginamos nuestro sistema, lo que nos están diciendo es, imaginémonos que tenemos aquí la especie A más B, y entonces dice que está concentrada en su mayor parte con la especie 2. Entonces, aquí estos problemas, siempre que nos digan especie 2, recordemos, ¿verdad? Que ese número 2 lo que me está indicando que es el componente clave pesado. Entonces, para que nos quede a todos completamente claro, vamos a llamar a los componentes como componente 1 y componente 2. Ahí yo tengo una mezcla de 1 y de 2. Pero me dicen que esta disolución, ¿verdad? Tiene principalmente especie 2. Y me dicen que se halla en equilibrio con una fase de vapor que contiene ambas especies. Entonces, aquí también voy a tener ambas especies, A1 y A2, pero en fase de vapor. Me dice, la presión de este sistema de 2 fases es de 1 bar y la temperatura es de 25 grados. Me dan la siguiente información. Me dicen que la presión de saturación de la sustancia 2 es de 0,10 bares. Es decir, ya me ahorraron el ir a determinar, si no me hubieran dado esa presión de saturación, ¿qué era lo que yo tenía que ir a hacer? Decir, ok, la presión de saturación de la sustancia 2 es igual a E elevado a la A menos B entre T más C, ¿verdad? Ya me ahorraron ese paso. Y me están dando la constante Henry para el componente 1, es decir, para el componente que es clave liviano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en este sistema? Para la especie número 1, va a aplicar la ley de Henry. Entonces, tal vez aquí no nos lo decían explícitamente, pero porque no nos están dando nombres de sustancias. Pero, por ejemplo, lo que podemos imaginarnos es que este sistema está a 25 grados y que específicamente el componente 1 tiene una presión, o sea, una temperatura crítica que es menor a esos 25 grados y que por eso nosotros no vamos a poder, voy a poner esto como entre paréntesis, ¿verdad? Como de componente 1, y por eso nosotros para la especie 1 no podemos aplicar la ley de Raoult, sino que tenemos que aplicar la ley de Henry. Entonces, ¿cuál sería la ley de Henry para esa especie? Sería la que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, esto nada más aplicando la ley de Henry para la especie número 1. Para la especie número 2, sí va a aplicar la ley de Raoult. Entonces, ¿y por qué podemos pensar eso? Recuerden que habíamos dicho al inicio de la clase casi que cuando una especie, cuando teníamos una disolución y había mayoritariamente una sustancia, podíamos decir, ok, esto podemos resolverlo por la ley de Raoult. Entonces, ven que aquí en el problema nos daban más o menos ese tip, ¿verdad? Porque nos decían que la disolución está concentrada en su mayor parte en la especie 2. Entonces, de ahí como que yo puedo desprender que para la especie 2 se aplica la ley de Raoult. Y entonces lo que hago es, ¿verdad? Colocar simplemente la ley de Raoult. Entonces, para sacar la presión, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Sumar cada una de las presiones parciales. Entonces, para que les quede aquí más claro, vamos a ver, va a ser, nosotros necesitamos determinar la presión. Entonces, la presión total del sistema, yo sé que va a ser igual a la presión parcial, ¿verdad? Del componente 1 más la presión parcial del componente 2, ¿cierto? Pero si nosotros recordamos la presión parcial del componente 1, podemos decir que es la fracción molar en la fase de vapor por la presión total, ¿recuerdan? De los problemas como de física y así que uno hacía.
ya no recuerdo en qué curso se veía esto, más y la presión total, la presión parcial, perdón, del componente 2 era Y2 por la presión total. Entonces, vemos que esto que tenemos aquí es esto que tenemos acá. Entonces lo vamos a sustituir. Entonces vamos a decir que la presión es igual a X1 por H1 más, y esto que tenemos aquí es esto que tenemos acá. Va a ser X2 P2 de saturación. Ahora sí, ¿todos claros de qué fue? O sea, de cómo fue que yo pasé de esto a esto. Si alguno no lo tiene claro, me lo puede poner por el chat y yo les explico. Pero básicamente era nada más. Ok, voy a explicarles. Entonces, básicamente era nada más que recordemos que cuando yo tengo la presión de un sistema total, yo puedo, y yo sé cuántos componentes tiene, yo puedo decir, ok, la presión de ese sistema se debe a la presión que aporta cada uno de los componentes. Entonces, si pensamos que tenemos dos componentes, decimos, ok, la presión que aporta el componente 1 más la presión que aporta el componente 2. Pero ¿cuánto yo sé? ¿Cómo yo sé cuánto es la presión que aporta el componente 1? Sería la presión parcial del sistema. Entonces, es la fracción molar en la fase vapor por la presión total. Entonces, si nos damos cuenta, perdón, aquí era 1. Si nos damos cuenta, esto que tenemos acá es esto que tenemos acá. Y de forma análoga para el componente 2, entonces sería esto que tenemos acá. Entonces, lo que yo hice luego de este paso a este paso fue simplemente sustituirlo por lo que es cada una de esas leyes. Ahora sí, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, esto, vamos a ver, esto yo lo puedo transformar en igual X1 por H1 y voy a cambiar ese X2. Entonces, ese X2 yo sé ya, ¿verdad? Que es 1 menos X1 por la P2 de saturación. Y entonces, ahora a mí me preguntaban, ¿verdad? ¿Cuánto era X1, verdad? Si vemos acá, eso era lo que me estaban preguntando aquí en un inicio, ¿cuánto era ese X1? Entonces, lo único que tenemos que hacer es de este sistema, despejar para X1. ¿Por qué? Porque ya yo conozco la presión, porque me decían que era un bar, ¿verdad? X1 es lo que ando buscando. La H1 ya me la dan en el sistema. P2 ya me la daban en el sistema. Y entonces X1 es lo que está buscando, es lo que estamos buscando. Entonces ya tenemos un sistema en el cual solo hay una incógnita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros despejamos esa ecuación, nos va a quedar como que X1 es igual a la P menos la presión de saturación del componente 2 dividido entre la constante de Henry menos la presión 2 de saturación. Y entonces vamos a obtener que X1 es igual a 4,52 por 10 a la menos 3. Entonces, como podemos ver, nos está dando un valor muy pequeño. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos si nuestros resultados tienen lógica, ¿verdad? Lo que habíamos dicho era que esa ley de Henry iba a aplicar, ¿verdad? Vemos que estamos hablando del componente 1. Entonces, recordemos que en el componente 1 lo que aplicaba era la ley de Henry, ¿verdad? Aquí lo teníamos. Entonces, recuerden que esta ley de Henry les había dicho que aplica para especies que se encuentran muy diluidas en la otra fase. Y entonces, si lo teníamos como un vapor y ahora queremos ver cuánto representa en la fase líquida, vemos que efectivamente es un valor muy pequeño, ¿verdad? ¿Cuál es la fracción molar de la fase líquida de ese componente llamado componente 1? Es súper pequeñita. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros esperamos que el componente 2 se encuentre, que el componente 1 se encuentre principalmente como fracción mol en fase vapor. Entonces, Y1
va a ser igual a H1 por X1 entre P. Aquí lo único que estoy haciendo es despejando la ley de Henry, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Que esa ley es Y1 por P es igual a X1 por H1. Entonces, paso la P a dividir y me queda esto. Y ya yo sé cuánto es X1. Entonces, cuando ustedes meten eso en la calculadora, ¿por qué? Porque ya conocemos todo. Ya calculamos X1, sabemos P del problema, H del problema, ya conocemos todo. Entonces, eso nos va a dar 0,9. Entonces, ¿cómo vemos si está teniendo sentido los resultados que estamos obteniendo, verdad? Tanto una pequeña fracción molar del componente 1 en la fase líquida, como una alta fracción molar del componente 1 en la fase vapor. Todo claro, chicos. No solamente muchas veces es resolver el ejercicio, ¿verdad? Sino determinar que lo que nos está dando tiene sentido. ¿Sí? Ok. Entonces, si gustan, hagamos un receso y continuamos en 10 minutos. Entonces, en esos 10 minutos, no creo que ya nos dé tiempo de hacer el problema, pero al menos les explico qué es la ley de Raoul modificada. Hacemos el simulacro y dejamos entonces este problema para la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos a las 2:16. Entonces, ahora esta es la parte de la ley de Raoul modificada que les había venido hablando desde el puro inicio, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que no podemos utilizar la anterior cuando las especies químicas eran muy diferentes, ¿verdad? Entonces, en este nos dice que para que exista equilibrio químico, la actividad de cada sustancia debe ser igual en todas las fases que se encuentre presente. ¿Qué es eso de la actividad? Básicamente lo que vamos a ver es que a este término, ¿verdad? Que tenemos acá, o esta ecuación más bien, recordemos que si nosotros le quitamos esto que está acá en medio, teníamos la ley de Raoul original o la básica. Entonces, esto es lo que se le está agregando, que se le está agregando se llama coeficiente de actividad, es lo que se le introduce para nosotros poder utilizar la ley y no estar pensando en si las especies son químicamente similares o no. Entonces, esta coeficiente de actividad lo que hace es tomar en cuenta las desviaciones, ¿verdad?, de la fase líquida, porque recuerden que la parte de la similitud iba a estar enfocado en la parte líquida y la parte de presión iba a estar enfocado en la fase gaseosa. Entonces, básicamente la actividad podemos entenderla como una medida de una concentración como efectiva de una especie. ¿Y esto por qué? Porque surge debido a que las moléculas en un gas o en una disolución que no son ideales siempre van a interactuar unas con otras. Entonces, básicamente es porque cuando no le agregamos el coeficiente de actividad y nosotros tenemos aquí una especie química que la represento en azul y otra que tenemos en rojo, cuando nosotros no tomamos en cuenta el coeficiente de actividad, es como que estamos pensando que estas moléculas rojas y azules no van a interactuar entre sí, pero nosotros sabemos que en la vida real sí interactúan, ¿verdad? Entonces, es debido a eso, por lo cual se introduce, digamos, esa pequeña modificación. Y entonces, lo que hace es poder tomar esa desviación de idealidad, ¿verdad?, que hay en las disoluciones que tienen en la fase líquida. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener los mismos 4 casos que nosotros vimos en el inicio, ¿verdad? Antes, vamos a tenerlos acá. Y aquí les hice el despeje para uno de sus casos. Entonces, tenemos que esta, ¿verdad?, es la expresión a la cual se le está aplicando la sumatoria. Y entonces, si nosotros queremos pasar de aquí a acá, básicamente lo que estamos diciendo es, suponiendo, ¿verdad?, que la sumatoria de XY es 1. Entonces, tras las mismas operaciones que hemos venido haciendo, vamos a poder llegar a deducir, por ejemplo, que para uno de los casos la presión va a ser igual a 1 entre
la sumatoria, ¿verdad? De cada uno de los YI, ¿verdad? Que son las fracciones mol en la fase de vapor, dividido entre el coeficiente de actividad por la presión de saturación de cada una de las sustancias. Y de forma análoga, como hemos venido trabajándolo, esto lo podemos hacer para una, para dos, en el caso nuestro, ¿verdad? Que son mezclas binarias. Y se resuelve exactamente, o sea, los casos se van a resolver exactamente igual que los casos anteriores, solamente que va a haber un factor más aquí, que es ese coeficiente de actividad. Entonces, yo les traía este problema para hacerlo. Entonces, decía que teníamos un sistema con etanoato de etilo y en-heptano. Entonces, nos daban aquí los coeficientes y nos teníamos que determinar varios, bueno, la P de burbuja y la P de rocío. Pero este problema nos va a tomar bastante tiempo. Entonces, lo que les propongo es que lo hagamos la próxima clase y pasemos a hacer la actividad, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar de compartir por este lado y ya les voy a pasar el código del juego de hoy. Listo, chicos, ahí ya están viendo el pin del juego. Sí, prueba. Ok, entonces van entrando ahí. ¿Hay alguno que se esté tratando de conectar? Ok, bueno, ahí van 12 ya. Bien, en la reunión habemos... Yo lo estaba intentando, pero me sale que no se reconoce el pin. Ok. Ahí perdimos a una persona, más bien. Ok, voy a empezar el juego. Ah, bueno, ya ahí entró otra persona. Ok, voy a empezar.
Ok, todos acertaron. Ok, recordemos que la ley de Henry más bien nos va a permitir, ¿verdad? Trabajar o sea, quitar, ¿verdad? Esas ventajas que tiene la ley de Raoult. Entonces, la mayoría acertó esa pregunta. Ok, muy bien. Están poniendo bastante atención, por dicha, en clase. Ok, tal vez fue porque se precipitaron contestando, pero recuerde que la restricción que elimina es la de que las especies químicas sean similares. Es decir, que más bien esa modificación que se le hace a la ley de Raoult permite trabajar con especies químicas diferentes. Entonces, la restricción, ¿verdad?, que elimina es la de especies químicas similares. Ok, muy bien. Porque recordemos, ¿verdad?, que la temperatura, perdón, crítica del aire es menor a 25 grados. Entonces, por eso vamos a tener que utilizar la ley de Henry. Ok, vamos a ver cómo quedó. Bueno, tenemos ahí un incógnito. Otro. Y bueno, Rodri fue el ganador. Bueno, aunque todos fue por rapidez en realidad, porque todos obtuvieron 5 de 5 respuestas. Ok, chicos, entonces voy para quitar ese sonidito. Listo. Entonces quedaríamos acá con la clase. Recuerden la tarea, ¿verdad? Ah, bueno, nada más quería verificar que aquí estaba viendo quienes hicieron entrega del quiz 1. Entonces vamos a ver. Tengo entrega de Rodrigo de Rodrigo Barbosa, de Juan Diego, de Isaac Bustamante, de Valentina, de Valeria, de Andrés, de Daniel, no, Daniela no, perdón, de José Ignacio, de Alejandro y de Josué. Entonces, esos son los que me entraron. Si todos están incluidos entre los nombres que les mencioné, todo está bien. Entonces, ya saben, para la próxima semana vamos a tienen la tarea que ya quedaron ahí, ¿verdad? En la presentación. Voy a proceder a subir en este momento la presentación con esos 2 ejercicios de tarea y hagan a conciencia, digamos, esos, aunque sean parejas, hagan a conciencia de esos ejercicios de tarea, porque el quiz va a ser algo similar. Y en el quiz, ese quiz sí va a ser individual y bueno, va a quedar un periodo abierto, pero pese a que va a estar desde viernes hasta domingo, como les había comentado desde el inicio, van a tener un periodo restringido para hacerlo. Es decir, una vez que ustedes lo abren, ya tienen que resolverlo. Entonces, si no tienen ninguna consulta,
quedaríamos hasta acá y que tengan una linda tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chaito, chicos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Con gusto.